Saludos cordiales a todos y bienvenidos para esta sesión donde vamos a estar revisando el capítulo número 6 del libro Química, la ciencia central. Este capítulo se titula Estructura electrónica de los átomos. Hasta el momento nosotros hemos hablado de que el átomo es la partícula más pequeña que compone la materia y hemos dicho que dentro del átomo podemos reconocer tres tipos de partículas que les llamamos partículas subatómicas. Están los neutrones y los protones. Esas dos partículas son las que representan casi el 100% de la masa de un átomo y se ubican en el núcleo. Y la otra partícula subatómica son los electrones. Y los electrones se encuentran alrededor del núcleo, girando a altísimas velocidades en diferentes niveles de energía. Y esta región que rodea el núcleo es donde podemos encontrar los electrones, la conocemos como la nube electrónica. ¿Sí? Electrónica, electrón, ¿verdad? Es por eso que recibe ese nombre. Entonces, como vemos aquí en el título del capítulo, estructura electrónica de los átomos. Entonces, ¿qué pasa? Ya sabemos que contiene los protones y los neutrones. Eso es lo que está en el centro de esas unidades. Pero este capítulo se centra en que entendamos cómo está estructurada la nube electrónica, o sea, el espacio que está alrededor del núcleo en donde se encuentran los electrones, cómo está configurado o qué partes tiene o cuál es su comportamiento. ¿Sí? ¿Por qué estudiamos la parte de la nube electrónica eh, mm, y dejamos de lado la parte nuclear? Bueno, ciertamente creo que todos hemos escuchado de que los átomos tienen núcleo o hemos escuchado de las bombas nucleares, ¿verdad? ¿A qué se refiere, verdad? Tiene que ver esto, cuando dicen bombas nucleares, ¿se están refiriendo a átomos? ¿Se están refiriendo al núcleo de los átomos? De hecho que sí. Entonces, más adelante aquí en el libro hay un capítulo que se llama Química nuclear, que es un capítulo en donde nos centramos en qué pasa en el núcleo. Pero en esta ocasión nos vamos a centrar en lo que está en la nube electrónica. ¿Y por qué razón? Bueno, porque resulta que grandes cuestiones de la química que tienen que ver con enlaces, formación de sustancias, propiedades físicas de la materia y todo lo que tiene que ver con reacciones químicas está centrado en el comportamiento de los electrones. ¿Sí? El núcleo es muy interesante y el capítulo de química nuclear es fascinante, pero la realidad es que gran parte de los usos de la química tienen que ver con lo que pasa con los electrones. ¿Sí? Entonces, de ahí la importancia de poder estudiar este espacio que está alrededor del núcleo, comprenderlo bien y de esta manera pues tener un mejor conocimiento de la estructura de la materia.
Bien, eso es como un poquito el preámbulo, ¿verdad? Del capítulo. Aquí, como siempre, nos ponen, la verdad, unas imágenes muy bonitas eh, para hablar sobre capítulo. Y aquí tenemos un poco lo que serían los contenidos ya por secciones, ¿sí? Entonces tenemos la sección 6.1, habla sobre la naturaleza ondulatoria de la luz. ¿Sí? Ahí vamos a ver un poco lo que significa la radiación electromagnética. ¿Sí? Esa es una parte donde la física y la química están íntimamente relacionadas. ¿Sí? Y vamos a ver qué significa longitud de onda, frecuencia y velocidad. Muy bien. Después de eso, vamos a ir a la sección 6.2 a hablar de energía cuantizada y fotones. Eh, en cierto modo, bueno, esto lo ven más a profundidad los físicos, pero la luz en ciertos casos, la luz se comporta como una onda, pero en otros casos, la luz se comporta como si fuera una partícula. Entonces, eh, durante la historia de la ciencia, eh, hubieron debates importantes acerca de entonces qué es la luz, ¿verdad? Y cómo la podemos definir y describir. Actualmente eh, lo que se tiene por aceptado es que la luz es tanto partícula como onda, ¿sí? Porque tiene ambos comportamientos. Es algo muy especial en realidad. eh, no hay, no hay otras ondas que se comporten como partículas excepto la luz y viceversa, no hay otras partículas que tengan también comportamiento ondulatorio, solamente la luz, ¿verdad? Entonces, eso es un hecho muy interesante y vamos a ver cómo se relaciona con la materia, ¿sí? Con la materia eh, que forma el universo. En la sección 6.3 vemos lo que son los espectros de luz y el modelo de Bohr. Entonces, aquí lo que nos va a decir es que los electrones existen solo en ciertos niveles de energía alrededor del núcleo. Eh, para los que están yendo al laboratorio, ¿verdad? Recordarán que ya hicimos un experimento que se llamaba cationes a la llama y vimos que dependiendo del elemento que estuviera contenido en la disolución, la luz o el color que emitían los átomos eran diferentes, ¿verdad? Y eso es porque la composición de la materia es distinta. Entonces, aquí hacen un poquito de referencia a ese aspecto de, de la luz y la relación con la materia. Ya entonces, en la sección 6.4 hacen un interesante enlace hacia que entonces la materia, al estar compuesta por átomos y los átomos eh, estar compuestos por electrones, protones y neutrones, eh, resulta que hay comportamiento, lo que mismo que se habla sobre la luz en la sección 6.1, se puede relacionar con ciertos comportamientos que se han visto cuando se han estudiado los átomos, ¿sí? Entonces, ahí vamos
Uno de los principios más importantes del principio de incertidumbre de Heisenberg. Eh, Realmente muy notable la, el aporte que hizo el doctor Heisenberg a esta parte, ¿verdad? En la cual este, él incluso formuló una ecuación que tenía que ver con la probabilidad de encontrar un electrón en un cierto momento, en un cierto espacio. Muy bien. Luego vamos a la sección 6.5, que habla sobre mecánica cuántica y orbitales atómicos. Eh, la mecánica cuántica, así como la inteligencia artificial y este tipo de términos, es de los términos más de moda en ciencias actualmente, ¿sí? Creo que todos escuchamos hablar sobre inteligencia artificial y digamos, sobre mecánica cuántica o en su aplicación más reciente, la computación cuántica. Tiene, ¿verdad? Está realmente revolucionando muchas cosas. Se espera que tenga grandes aportes. Entonces aquí vamos a hablar un poco sobre qué entendemos por mecánica cuántica y eso cómo está relacionado con los átomos, ¿sí? Y con la composición de la materia. Bien, luego acá, en la sección 6.6, vamos a estar hablando de representaciones de orbitales. Los orbitales son espacios eh, donde se puede encontrar los electrones en la nube electrónica, ¿sí? Ya lo vamos a ver más a detalle, pero en la sección 6.6 nos eh, dan representaciones gráficas, ¿sí? Representaciones gráficas de cómo lucen los orbitales para que podamos entenderlos también desde ese punto de vista. Luego, en la sección 6.7 vamos a hablar un poco sobre los átomos que tienen muchos electrones, ¿sí? Y ahí vamos a hablar de eh, el principio de exclusión de Pauli, un principio muy interesante. Eh, y cómo ese principio de exclusión de Pauli se relaciona con los números cuánticos y con el número de giro, el número de spin de los electrones. Y quizá la parte más importante y esencial de este capítulo son las dos últimas secciones que se titulan configuraciones electrónicas y la sección 6.9 configuraciones electrónicas y la tabla periódica. A razón del examen, a razón de una pregunta de quiz, etcétera, prácticamente lo que nosotros tenemos que dominar aquí, más que todo lo que está antes, que es teoría e historia, que es sumamente interesante, pero al final es eso, ¿verdad? Y es algo teórico. La parte práctica, la aplicación de eso, viene en la sección 6.8. Entonces, normalmente, para efectos de exámenes, tareas, quizzes, lo que tenemos que hacer es entender qué son las configuraciones electrónicas y cómo se representan, cómo se escriben, ¿sí? Entonces, eh, vamos a centrarnos en eso, ahora ver cómo las escribimos y de qué manera las podemos representar. Aquí vamos a hablar de una regla muy importante también, que es la regla de Hahn. Hahn también hizo unas contribuciones muy importantes a todo este tema de cómo está acomodada la nube electrónica.
Y finalmente lo que hacemos es una relación entre configuraciones electrónicas y la tabla periódica. Cuando hacemos ese enlace, realmente es increíblemente interesante cómo la materia está organizada. Yo creo que ya lo he mencionado en otras ocasiones, porque la verdad es que hay muchas otras cosas que evidencian que la materia mm, tiene un diseño, tiene inteligencia aplicada, no, ¿verdad? A veces hemos escuchado, por ejemplo, del Big Bang y teorías de cómo se creó la materia, cómo se originó, pero realmente cuando veamos, estudiamos la materia, estudiamos química y en particular cuando veamos esta relación entre configuraciones electrónicas y la tabla periódica, definitivamente nos damos cuenta que, bueno, una explosión siempre lo que origina es un caos y un desorden, ¿verdad? Y desorden es lo menos que hay en la tabla periódica, o sea, no hay ni una pizca de azar, ¿verdad? Sino que realmente se nota que la materia fue organizada, ¿verdad? Utilizando inteligencia, utilizando ingenio. Y bueno, es realmente asombroso lo que los científicos han descubierto, ¿sí? Porque esto, ¿verdad? Las configuraciones electrónicas y la tabla periódica no son cosas creadas por los químicos, ¿verdad? O sea, los que estudian, los científicos no crearon estas cosas, ellos las descubrieron. O sea, alguien las puso ahí antes, ¿sí? Estaban encubiertas, por decirlo así, y lo que hemos hecho es hacer estudio de lo que está a nuestro alrededor y descubrir la magia y la inteligencia que está en todo el diseño del universo. ¿Estamos? Bien, eso es entonces, ¿verdad? Creo que por las primeras secciones vamos a ir un poquito más rápido. Si ustedes gustan, pueden detenerse con más calma en su lectura individual o personal, pero sí son como secciones que tienen que ver más con historia y conceptos. La idea sería tratar de centrarnos en la parte práctica. Muy bien, entonces, am, aquí iniciamos, ¿verdad? Entonces, con la sección 6.1, ¿sí? Que dice naturaleza ondulatoria de la luz. Mm, em, las ondas son algo que nos rodean totalmente, ¿verdad? O sea, tal vez no estamos tan conscientes de ello, pero todo lo que es la radiación electromagnética está muy presente en nuestras vidas y en nuestro ambiente. Desde los teléfonos celulares que usan ondas, ¿verdad? Para tener señal, todo lo que es la transmisión del internet inalámbrico y cosas un poquito de tecnología más anterior, como las ondas de televisión o las ondas de radio, están aquí en nuestro ambiente, ¿verdad? Nos están rodeando alrededor de nosotros. Lo que pasa es que no son visibles, ¿sí? O sea, nadie, sería muy, muy curioso, ¿verdad? Ver de que, digamos, que uno pudiera ver dónde se están desplazando las ondas de radio, ¿verdad? Hasta llegar a nuestras casas para poder escuchar música y así. Eh, realmente, digamos, hay ciertas ondas o radiación que no es visible. Ujú. Y realmente cuando hablamos de ondas nos queda más fácil entenderla cuando hablamos de el tipo de ondas que se transmiten a través de otros medios que sí son como más notorios. Por ejemplo, aquí la figura 6.1 nos muestra algo que todos hemos visto, ¿verdad? Que son ondas
en el agua. Ahora aquí en este caso es un barco que va dejando una estela y va dejando pues una serie de energía que se va transmitiendo, ¿verdad? Como por ondas. Eh, Igual, ¿verdad? A veces, no sé, hay un lago o alguna superficie de agua calma, ¿verdad? Y uno la perturba en alguna forma y eso genera eh, ondas, ¿sí? Entonces, esas mismas así, ¿verdad? Que tienen esas características aquí que son como digo, unas subidas y bajadas, ¿verdad? Como vemos en la figura 6.2. Eh, Así igual, así mismos son las ondas de radio, son las microondas que utilizamos para calentar en casa, son las ondas de televisión, las de internet, las de telefonía, etcétera. ¿Sí? Así mismo tienen este mismo comportamiento, solo que, como les digo, no son visibles, ¿verdad? A nuestros ojos. ¿Mm? Pero cuando hablamos de ondas, eh, normalmente tiene unos piquitos, ¿sí? Que les llamamos crestas, ¿sí? Y unos sitios donde la onda más bien baja, ¿sí? Que le llamamos valle. Entonces tenemos las crestas y tenemos los valles. De una cresta a otra, normalmente hay la misma distancia que de esta otra cresta a la otra, ¿sí? Entonces, cuando los científicos empezaron a estudiar las ondas, se dieron cuenta que eso era como una longitud característica, ¿sí? Y entonces la distancia que hay entre una cresta y otra se conoce como longitud de onda, ¿sí? Longitud de onda. En fin, son conceptos que están por aquí. Si yo establezco un punto, digamos, de referencia, digamos que yo dijera, bueno, ¿sabes qué? Voy a establecer este punto de referencia aquí, esta línea roja, y voy a contar cuántas crestas pasan por esta línea en, no sé, en un segundo. Ujú. ¿Cuántas olas pasan, verdad? A través de un punto fijo cada segundo. Eso es otra característica que tienen las ondas que se llama frecuencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando las ondas tienen mucha energía, son de alta frecuencia. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si tienen mucha energía, por este punto fijo pasan muchas ondas por segundo. Ujú. Eso significaría que tienen alta energía, o sea, alta frecuencia. ¿Mm? Y por otro lado, ondas que tienen menos energía tienen menos frecuencia, ¿sí? También, digamos, si uno piensa en el caso de la longitud de onda, si esta distancia de cresta a cresta es muy larga, se tiene una longitud de onda larga, entonces van a pasar pocas crestas por segundo por este punto fijo. ¿Qué quiere decir eso? Que una distancia muy larga entre crestas significaría una baja frecuencia, ¿sí? Entonces, una alta longitud de onda es una baja frecuencia, que significaría que esas ondas son de baja energía. Y viceversa. Si la longitud de onda es muy cortita, muchas crestas van a pasar por segundo. Entonces, una longitud de onda corta o pequeña es una frecuencia alta y es una energía alta, ¿sí? Por ahí va cómo se relacionan estas características, estos valores característicos de las ondas. Ujú. ¿Sí? Bien.
Entonces, bueno, aquí nos hablaban también de otros, ¿verdad? Ya les había mencionado yo las ondas de radio, ¿sí? Pero también hay existe la radiación infrarroja, que es normalmente la que se emite cuando algo tiene calor o temperatura, ¿sí? Existen también los rayos X, esos son parte también de las ondas que existen en el universo y que se pueden utilizar. Sí, otro dato interesante es que la velocidad de la luz es una cantidad física muy interesante que se utiliza en ciertas aplicaciones. Y la luz, su velocidad es 3.00 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Sí? Eso si lo pasáramos a metros, o sea, si no le pusiéramos el por 10 a la 8, estaríamos hablando de, para ver, por 10 a la 6 serían 3 millones, por 10 a la 8 son 300 millones. ¿Sí? La luz puede recorrer 300 millones de metros en un segundo. ¿Sí? Es brutal, ¿verdad? Es una velocidad increíble. Si eso lo pasáramos a kilómetros, ¿sí? Entonces sería, ¿qué? 300.000 kilómetros por segundo. Es hasta difícil de imaginar. Imagínense lo interesante que sería buscar un video o información acerca de cómo determinaron que ese era el valor de la velocidad de la luz, ¿verdad? Creo que por acá en el libro lo mencionan, o sea, cómo fue el experimento para encontrar ese valor. Pero es muy interesante porque cuando la luz está atravesando un espacio vacío, tiene este valor. Pero si ella tiene que atravesar aire, entonces el valor es un poquito menor a 3.00, es como 2.98, algo así. Igual es altísimo, ¿verdad? Pero sí varía, ¿verdad? Y tiene sentido que varíe. Pues si imaginamos que la luz es una onda que tiene que atravesar un determinado espacio y en ese espacio no hay nada, pues pensaríamos que obviamente es más rápido que se mueva ahí a que si el espacio que tiene que atravesar está lleno de algún fluido, ¿verdad? Por ejemplo, aire. Todavía sería más lenta si el espacio estuviera lleno de agua, ¿verdad? Y así sería, ¿verdad? No sé si todos ustedes lo tienen presente, pero el universo está vacío, ¿sí? No sé si alguna vez han escuchado eso o si lo tienen claro. Vacío, ¿a qué me refiero? A que, digamos, en este momento, aquí donde estoy yo, ¿verdad? A mi alrededor, yo podría decir de aquí alrededor está vacío, pero no está vacío, ¿verdad? Está lleno de aire. Ujú. Todo lo que está alrededor de nosotros está lleno de aire. Y mientras estemos dentro de la atmósfera terrestre, así va a ser. Pero fuera de la atmósfera, o sea, ya, por ejemplo, los astronautas cuando salen de la atmósfera, ya en ese espacio no hay nada, no hay aire, ¿sí? No hay aire, no hay ningún gas, no hay nada. Ujú. Está vacío. Entonces, la luz solar, por ejemplo, cuando viaja desde el Sol hasta nuestro planeta, va viajando a esta velocidad, a la velocidad del vacío, ¿sí? Perdón. Bien, entonces, esto es lo que hablábamos aquí, ¿verdad? Para la longitud de onda acostumbramos utilizar esta letra, ¿verdad? Que es, no sé si la han visto antes, pero es una letra griega que se llama lambda, ¿sí? Lambda. Es una letra del alfabeto griego. Y en física normalmente usamos lambda para referirnos a la longitud de onda, ¿sí?
el valor de la velocidad de la luz normalmente lo referimos a la letra C. Y ya dijimos que es 3.00 por 10 a la 8 metros por segundo. Y la otra variable que está aquí interviniendo es también esta letra griega, no es una V, es una letra griega que se llama nu, ¿sí? Y eso es la frecuencia. Ujú. Entonces, aquí en la figura 6.3 nos están hablando de esa relación, ¿verdad? ¿Cuál de estas dos figuras ustedes piensan que representa a una onda que tiene más energía? ¿Cuál de esas dos, la A o la B, representa una onda que tiene más energía? La segunda. Sí, la segunda, correcto, correcto, Fabi. ¿Y por qué? ¿Por qué crees que tiene más energía? ¿Y porque tiene más ondas? No sé. No sabría Porque es cómo. más seguida, ¿verdad? Ajá. Es más seguida. Imaginemos, por ejemplo, que tuviéramos un cable nosotros, ¿verdad? En la mano y hiciéramos este movimiento, ¿sí? Como para, ¿verdad? Que el cable se moviera en una cierta ondulación, ¿verdad? ¿Dónde tendríamos que acelerar más la mano? ¿En la figura A o en la B? Definitivamente en la B, ¿verdad? Si uno quisiera que las ondas fueran más seguidas, yo le tendría que aplicar más energía de la fuente, ¿sí? Para que eso fuera más seguido y lleve más energía. Entonces así es, ¿verdad? Así es. Eh, pero ojo a la relación. Esta longitud de onda es grande, pero la energía es baja. Aquí esta longitud de onda es más corta, pero es más energía, ¿sí? Entonces esa es la relación que tenemos ahí entre esos factores, ¿sí? Entonces aquí tenemos en la tabla 6.1 unos valores comunes de longitud de onda para radiación electromagnética, ¿sí? Tenemos los rayos X, ¿sí? Que se utilizan ¿dónde? Bueno, para hacer radiografías, ¿cierto? Ujú. La luz ultravioleta, ¿sí? Que es la que viene con los rayos del sol, ¿verdad? Recordarán que cuando compramos un bloqueador solar, ¿verdad? Siempre dicen, ese te protege contra los rayos UV, ¿verdad? UV es ultravioleta, ¿sí? Entonces, de ahí viene, ¿verdad? Es radiación. ¿Sí? También hay un tipo de radiación visible que es la luz que nosotros conocemos. Está el infrarrojo, que es todo lo que tiene que ver con emanación de calor. Las microondas, ¿sí? Y les decía, ¿verdad? Que todo lo que son las señales de radio, televisión y telecomunicaciones. Ujú. Eso es muy interesante, la verdad. Me encanta la física también y aquí todo esto me recuerda demasiado, demasiado esos tópicos de física. Entonces, nosotros aquí, esta figura 6.4 es sumamente ilustrativa porque aquí nos muestran que todo esto de aquí es lo que se llama el espectro electromagnético, ¿sí? Vamos desde
frecuencias bajísimas, ¿sí? Frecuencias bajas. Aquí tenemos frecuencias bajas. Ven que aquí la frecuencia va aumentando hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, de este lado tenemos las frecuencias bajas y va aumentando hacia la izquierda. Y como frecuencia y longitud de onda son contrarias, o sea, alta frecuencia es baja longitud de onda, la longitud de onda entonces más bien va aumentando de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces, algo con alta frecuencia tiene baja longitud de onda y más bien aquí, si me sitúo en el extremo de la longitud de onda más alta, es donde tengo las frecuencias más bajas. ¿Sí? Igual en esto de frecuencias, ¿verdad? Eh, la frecuencia, como decíamos, son los ciclos por segundo que pasan por un punto fijo, ¿verdad? Y esa unidad de medida de la frecuencia le llaman hertz, ¿sí? Hertz. Entonces, no sé, ¿verdad? Yo sé que ustedes ya casi no escuchan radio, ¿verdad? Yo creo que, bueno, no sé, tal vez lo escuchan porque, no sé, sus papás todavía ponen la radio o ponen la radio en el carro, ¿verdad? Pero ahora con Spotify y otros medios, ¿verdad? Eh, los jóvenes como que tienden a ya no usar radio, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Tal vez los que sí están un poco más familiarizados habrán escuchado, por decirles una radio que yo sé que es muy juvenil y que tal vez sí la hayan escuchado, Radio Disney, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuál es el lema de Radio Disney? Dicen Radio Disney y dicen 101.1, ¿cierto? 101.1 Radio Disney. ¿Qué es eso? 101.1. ¿O no la han escuchado? No la han escuchado Yo sí, también. profe. Entonces, sí. Sí, ¿Y pero qué no es? imaginé que fuera eso, ¿me entiendes? Yo pensé que era tipo de radio, pero una radio así para que usted escuchara música, no como el canal. Ajá, ajá, ajá. Sí, perdón, es que casi no te escucho, Fabi. No sé si son mis audífonos o, pues, Probablemente sea yo. en cierto modo sí es el canal, ¿verdad? Sí, en cierto modo es como el canal, ¿verdad? No sé, por ejemplo, Columbia Stereo, que es una radio muy buena, también muy romántica, 92.7, ¿verdad? 92.7, ¿qué, verdad? Es la frecuencia, son los hertz, ¿verdad? O los kilohertz, o los megahertz, ¿verdad? Eso es lo que tiene que ver ahí, ¿verdad? Entonces, las ondas de radio tienen cierta frecuencia y dependiendo de la frecuencia, sí es como pueden transmitir información por diferentes canales, ¿sí? Entonces, bueno, eh, normalmente es en el carro, ¿verdad? Ya yo creo que, como les digo, tal vez los jovencitos ya no en sus teléfonos y así cuesta mucho, eh, pero en los carros sí, ¿verdad? Es muy común que uno pueda ir como sintonizando, ¿verdad? Eso es lo que le llamaba a uno, sintonizar para agarrar entonces la frecuencia que a uno le gusta escuchar, ¿verdad? Entonces, todo lo que es frecuencias de radio son frecuencias de longitud de onda grande, ¿sí? Es frecuencia muy, muy alta, perdón, muy baja, ¿verdad? Baja frecuencia. Y después de ahí siguen las microondas, que son parte de las que utilizamos en la cocina, ¿verdad? Está el infrarrojo, ¿sí? Que es todo lo que tiene que ver con radiación de calor. No sé si igual han visto, no sé, qué puede ser eso, como en
es que no sé decirles como algún ejemplo, pero digamos, a veces, eh, digamos, cuando, por ejemplo, los soldados, cuando tienen que andar en misiones nocturnas, ¿verdad? No hay luz, entonces usan unas gafas especiales, que son unas gafas infrarrojas, ¿verdad? O que les permite captar el espectro electromagnético que tiene que ver con el calor. Entonces, tal vez no es a un enemigo porque está muy oscuro, pero si esa persona está viva, tiene temperatura, tiene calor, emite radiación infrarroja y puede ser captada por este tipo de aparatos, ¿verdad? Es muy interesante. Después del infrarrojo sigue una región que le llamamos la región visible, que es la luz que nosotros podemos ver y los colores que podemos detectar, ¿sí? Vean que el espectro visible realmente es apenas una partecita muy pequeña del espectro electromagnético, ¿sí? Muy, muy pequeñito, ¿sí? Y aquí, digamos, esos 400 son nanómetros, ¿sí? Las longitudes de onda se acostumbran a medir en nanómetros en el espectro visible, en la región visible. 400 nanómetros da colores oscuros y tendiendo hacia el violeta, ¿sí? Y conforme la longitud de onda va aumentando, pues va aclarando hacia azules, celestes, verdes, ¿sí? En los 600 ya andamos ahí por el amarillo, naranja, y más arriba de los 600, ya los 700 andamos por lo rojo, ¿sí? Por lo que es las tonalidades rojas, siendo el límite de la tonalidad roja 750 nanómetros, ¿sí? Es más, vean qué interesante que, digamos, vean que lo que está más al extremo del visible a la derecha es lo rojo, ¿verdad? ¿Cómo se llama la radiación que sigue después de lo rojo? Infrarrojo, ¿sí? ¿Y cómo se llamará la radiación que está adelante de lo violeta? Ultravioleta, ¿sí? Ultravioleta. Entonces, tal vez uno no se memoriza así como todo el espectro, ¿verdad? Pero si te acuerdas de que a la izquierda está el límite lo violeta y a la derecha el límite lo rojo, te puedes recordar que, ok, después de lo rojo sigue el infrarrojo y arriba de lo violeta sigue el ultravioleta, ¿verdad? Bien, bueno, están los rayos X y arriba de los rayos X, los rayos gamma, ¿sí? Esto es radiación, ¿verdad? Esto ya, de hecho, desde la ultravioleta, ¿verdad? Ya todo esto nos puede causar serios daños, ¿verdad? A nivel de piel, ojos y otras cosas, ¿verdad? Pero se ha descubierto también grandes aplicaciones, por ejemplo, para los rayos X, ¿verdad? Para hacer mediciones o para hacer, en la parte médica, para hacer em, radiografías, ¿sí? Radiografías es muy interesante, ¿verdad? Muy, muy interesante. Bueno, ya, nos detuvimos mucho ahí, la verdad, pero es muy bonito, sí. Este, bien. En la sección 6.2 nos hablan acerca de energía cuantizada y fotones. Entonces, aquí em, igual, léanlo con calma, ahora todo es sumamente interesante los conceptos que vienen aquí, pero quizá lo que podemos destacar más y nos va a servir más para lo que vamos a hablar en química es lo que propuso, encontró Max Planck, ¿sí? Él, lo que propuso es que la energía
que puede absorber un átomo está, eh, él le llamó, está hecha en paquetes, ¿sí? No es como algo lineal, no es que un átomo puede absorber 2.0 o 2.1 o 2.2, ¿sí? Eh, como cantidades, como cualquier cantidad de energía, no, sino que es una cantidad como fija, que ya está, que ya calza, ¿verdad? Y eso él le llamó cuanto, ¿sí? Cuanto, un cuanto es un paquetito de energía. La relación que normalmente se hace es esta, ¿verdad? De una escalera. O sea, aquí, como esto es una rampa, ¿verdad? Va continua, ¿verdad? Pero como esto es una escalera, va paso por paso. Entonces, lo que Planck demostró es que la energía absorbida por un átomo es de este tipo, ¿sí? Es de este tipo, ¿sí? Eh, Va escalonada, ¿sí? Es como por pasos, ¿verdad? Por llamarlo de alguna manera. Pero tanto fue el trabajo que él hizo, ¿verdad? Que él descubrió una constante física de la materia que se llama, que le tomamos la letra H y es la constante de Planck, ¿sí? La constante de Planck, ¿sí? Y eso tiene un valor de 6.626 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Entonces, la, la, el tema aquí es que la energía, o sea, no cualquier energía o no cualquier cantidad de energía es absorbida por los átomos, sino que tiene que ser una cantidad determinada, una cantidad fija. ¿Sí? La energía que él eh, determinó, ¿verdad? Es ese valor de la constante por la frecuencia de la onda. Ujú. Pero entonces un átomo puede absorber esto o dos veces eso o tres veces eso. Pero por ejemplo, si le llega a 2.5, no la absorbe, ¿sí? ¿Sí? Sino que es como como decía él antes, ¿verdad? Por escalones significa que es por cada número entero de este valor HU. ¿Sí? En fin, eso tal vez es un poquito complejo como de entenderlo así nomás. ¿Qué es lo que se puede rescatar? Que la energía está cuantizada, así le llamó él, ¿verdad? Que la energía está cuantizada. Entonces, cada átomo va a absorber una cantidad fija y determinada de energía, no cualquiera, sino que está, está determinada por estos valores que él encontró aquí. Básicamente es lo que él relata por acá. Este, aquí, ¿verdad? Hay otra sección que habla sobre el efecto fotoeléctrico y los fotones, ¿verdad? Eh, nada más y nada menos que Albert Einstein, ¿verdad? Tomó el trabajo que hizo Planck, ¿sí? Y ahí él hizo un experimento, ¿verdad? En el cual él pudo explicar algo que se conoce como el efecto fotoeléctrico, ¿sí? Eh, Aquí dice, ¿verdad? Einstein supuso que la energía radiante que incide sobre la superficie del metal se comporta como un conjunto de paquetes fundamentales de energía. Cada paquete, que es como una partícula de energía, se denomina fotón, ¿sí?
Entonces, lo que él propuso ahí, ¿verdad? Entonces, sí, al final, igual, la energía del fotón viene siendo la constante de Planck por la frecuencia de la luz, ¿no? Sí. Entonces, todo este trabajo de Einstein realmente fue sumamente interesante. Bueno, nada más y nada menos le dieron el Premio Nobel de Física en 1921, ¿verdad? Por explicar esta relación, ¿verdad? Que existe entre luz, energía y materia. Ah, bien, todo eso es para darnos un contexto, como les digo, de lo que realmente vamos a centrarnos más adelante en el capítulo, pero no dejen de leerlo, es sumamente interesante, sumamente interesante. Bien, en la sección 6.3 también tenemos otro hecho que permitió desarrollar todavía más el entendimiento de las ondas, la luz y la materia, que son los espectros de líneas y el modelo de Bohr, ¿verdad? Aquí tenemos una super fotografía, ¿verdad? Super foto, ¿verdad? Con Niels Bohr, ¿sí? Y Albert Einstein, ¿verdad? Y no, la verdad, grandes, ¿verdad? Son como unos superhéroes de la ciencia, ¿verdad? Es como, no sé, como de la farándula, por llamarlos así, ¿verdad? Pero son eh, grandiosos, ¿verdad? Grandiosos realmente que sí. Este, bueno, a Bohr le dieron el Premio Nobel de Física en el 22, ¿verdad? O sea, en el 21 lo ganó Einstein y en el 22 lo ganó Bohr, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, fantásticos, ¿verdad? Fantásticos. Eh, bueno, Einstein era alemán, Bohr era danés, ¿sí? Eh, y él lo que hizo fue dar una explicación sobre los espectros de línea, ¿sí? Que eso era algo que alguien que no se había podido explicar antes, ¿sí? Entonces, el experimento más o menos es este, ¿verdad? Hay una fuente de luz, hay una ranura para que la luz, ¿verdad? La luz solo pase a través de la ranura y va como más dirigida. Eso eh, choca contra un prisma, ¿sí? Un cristal especial, y el cristal logra separar la luz que blanca, la logra separar en todas las tonalidades del espectro visible, ¿sí? Eh, a nosotros nos es familiar esto, ¿verdad? Cuando hablamos de los arcoíris, ¿verdad? Es un poco lo que pasa en las nubes, ¿verdad? En la atmósfera cuando tenemos las gotitas de lluvia que están funcionando como un prisma en ese caso, y hay luz, ¿verdad? Hay lluvia y hay luz, ¿verdad? Entonces eh, se genera una separación, digamos, de la luz y podemos observar las diferentes longitudes de onda que componen la luz, ¿sí? Entonces, como dice aquí, un espectro continuo visible se produce cuando un haz angosto de luz blanca pasa a través de un prisma. La luz blanca podría ser la luz solar o la de una lámpara incandescente. Entonces, ese fue el experimento que él hizo. Aquí podemos leer, digamos, que este, con más detalle, ¿verdad? Qué cosas son las que también detalló en el experimento. Eh, y bueno, igualmente, ¿verdad? Tiene que ver con longitudes de onda, ¿sí? Y colores, ¿sí?
colores también. Y Bohr lo que hizo fue proponer que bueno, los electrones estaban girando alrededor del núcleo, ¿sí? Eso ya era algo que era una idea que ya se venía dando, ¿verdad? En aquel momento en torno a lo que era la física y la química. Pero principalmente él lo que propuso en su modelo fueron esos tres postulados. Solo las órbitas con ciertos radios correspondientes a ciertas energías definidas están permitidas para el electrón de un átomo de hidrógeno. Entonces, sí, al final, ¿verdad? Un poco la idea es que hay diferentes órbitas o espacios alrededor del núcleo donde están girando los electrones. Y bueno, no en todas pueden ubicarse los electrones, sino que depende de su energía. Ujú. Después, un electrón en una órbita permitida se encuentra en un estado de energía permitido. Un electrón en un estado de energía permitido no irradia energía y por lo tanto no cae en espiral dentro del núcleo. Bien. Y el postulado número 3, la energía es emitida o absorbida por un electrón solo cuando éste cambia de un estado de energía permitido hacia otro. Esta energía emitida o absorbida como un fotón que tiene la energía, que ya habíamos visto esta expresión, ¿verdad? Que es la expresión que ya había propuesto Einstein, ¿verdad? Sobre la energía de los fotones. Sí, básicamente, ¿verdad? Eso es como el modelo de Bohr. Básicamente aquí, en resumen, es lo que estaba proponiendo aquí es que hay diferentes niveles de energía alrededor del núcleo y los electrones normalmente se ubican en alguno dependiendo de su energía. En ese estado ellos están estables, pero sí podría ocurrir que ellos absorban energía y se movilicen hacia un estado más energético. ¿Ok? Pero ese estado más energético, bueno, aquí todavía no mencionaron eso, pero esos estados más energéticos o como se le suele llamar también estado excitado, no es permanente. Entonces, eventualmente esos electrones van a regresar a su estado original y cuando regresen van a emitir la energía que habían absorbido antes, ¿verdad? Igualmente, ¿verdad? Como para los que están llevando el laboratorio, ya habíamos mencionado algo de esto, ¿verdad? Igualmente cuando vimos el experimento de cationes a la llave, ¿sí? Aquí por aquello, ¿verdad? En este capítulo también vienen unas ecuaciones un poco complejas, ¿verdad? Ahí, porque todo esto de esta explicación, ¿verdad? Que ellos encontraron no era simple, ¿verdad? Era algo, la verdad, bastante complejo, ¿sí? Entonces, las ecuaciones realmente de este capítulo nosotros no las vamos a estar utilizando como para hacer ejercicios, ¿sí? Sino que como les mencionaba desde el principio, nos vamos a centrar en entender qué es configuración electrónica y cómo representarla, pero eh, todo eso lo ponen aquí porque hay que ponerlo, es parte de la historia, ¿verdad? Y es parte de cómo ellos fueron descubriendo ciertas cosas, ¿sí? Aquí tal vez lo más importante que podemos destacar, y en relación también con lo que mencionaba de Bohr, es que entonces está el núcleo en el centro y alrededor hay diferentes capas donde se pueden ubicar los electrones. Y a estas capas se les conoce como niveles de energía, ¿sí?
Niveles de energía. El nivel 1 es la capa que está más cerca del núcleo. Entonces vamos numerando los niveles de energía de adentro hacia afuera. O sea, la capa 2 de energía es más grande, ¿verdad? Si lo imaginamos, yo siempre cuando explico esto les pido que hagamos como analogía del sistema solar, ¿verdad? El Sol es el núcleo, ¿verdad? De los átomos y los planetas son los electrones. Ujú. Entonces, por decirlo así, haciendo la analogía, ¿verdad? Con el sistema solar, en el nivel 1 están los electrones que estarían en la órbita de Mercurio, ¿sí? Y en el nivel 2 Venus, ¿sí? En el nivel 3 serían los de la Tierra y el nivel 4 serían los de Marte, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, ¿cuántos niveles de energía hay en un átomo? Hay 7, ¿sí? Hay 7 capas. Lo que pasa es que no todos los átomos tienen en esas 7 capas, tienen electrones, ¿sí? No sucede así, ¿de acuerdo? Claro, nosotros sabemos que el número de electrones depende del número atómico que tienen los elementos, ¿verdad? Entonces, elementos con números atómicos altos tienen más electrones, entonces tienen más capas con electrones. Ujú. Pero, sí, cuando los elementos tienen pocos electrones, entonces esos electrones se ubican en las capas más internas, ¿verdad? Y en las externas, aunque están en esos espacios, están vacíos, no tienen electrones. Em, para hacer referencia a los niveles de energía, lo que utilizamos son números, o sea, la capa 1, el nivel 1, el 2, el 3, el 4, hasta el 7. ¿Sí? Y algo que vamos a estar viendo también acá es lo que le llamamos números cuánticos, ¿sí? Y en este caso, el número cuántico principal es un número entero, ¿sí? Que lleva valores enteros desde 1, 2, 3. Aquí pusieron infinito, pero en realidad, ¿verdad? De acuerdo con la tabla periódica, el nivel de energía más grande es 7, ¿sí? Entonces, el número cuántico principal se refiere a cuál órbita o cuál nivel de energía está el electrón. El 1 es el más interno, el 7 es el más externo, ¿sí? Y el número cuántico principal lo representamos por medio de una n, ¿sí? Aquí está ahora lo que hablábamos del estado basal y el estado excitado, ¿sí? Entonces, tiene que ver un poco también con lo que mencionaba Bohr en su modelo. Bueno, todas estas ecuaciones, como les digo, no realmente las podemos ignorar para efectos del examen, ¿verdad? O efectos de evaluación, porque realmente no las utilizamos, las ponen para demostrar, hacer las demostraciones y poder complementar lo que ellos están contando aquí, pero realmente no usamos eso para cálculos evaluativos, ¿sí? Muy bien. Em, bien, entonces, bueno, este modelo que propuso Bohr, ya dijimos, ¿verdad? Por eso le dieron el Premio Nobel de Física en 1922, ¿verdad? Em, Igual, siempre tenía como algunas limitaciones, ¿verdad? O sea, realmente lo que en la actualidad eh, tenemos entendido como modelo atómico no es exactamente este modelo de las órbitas, ¿verdad? Sí es mucho de esto, pero con ciertas cosas un poquito más complejas, ¿verdad? De todas maneras, ¿verdad? Como nos dice aquí,
El modelo de Bohr introdujo dos ideas importantes que todavía se encuentran en el modelo actual. ¿Sí? Primero es que los electrones solo existen en ciertos niveles discretos de energía, que están descritos por números cuánticos. ¿Sí? Quiere decir que la energía no es que varía linealmente, sino que en el nivel 1 hay cierto paquete de energía, el nivel 2 es otro escalón, el nivel 3 es otro escalón, ¿sí? Y lo número 2 es que existe una energía específica en cada transición de un electrón de un nivel a otro, ¿sí? Entonces, no es una energía cualquiera, es una energía específica. Y siempre que un electrón se mueva de una capa a otra, tendrá que tener una absorción, una emisión de energía. ¿Sí? Ok, súper, 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 súper lindo. Bueno, aquí en esta sección 6.4 nos hablan acerca del comportamiento ondulatorio de la materia. Eh, Aquí el personaje, ¿verdad? Principal de esta, eh, de esta sección es Louis de Broglie, ¿sí? Eh, Francés, ¿verdad? Eh, Él, ¿verdad? Que dice aquí es que de Broglie sugirió que un electrón que se mueve alrededor del núcleo de un átomo se comporta como una onda y por consiguiente tiene una longitud de onda. Propuso que la longitud de onda característica del electrón o de cualquier partícula depende de su masa y de su velocidad, ¿sí? Entonces, por eso es que vemos que al principio, ¿verdad? De este capítulo nos hablaban de longitud de onda, porque es que entonces ellos vieron que los electrones tenían un comportamiento de onda, ¿sí? De nuevo aquí H es la constante, H es la constante de Planck, ¿sí? Y aquí lo que es la masa, ¿sí? La masa del objeto y su velocidad. Entonces dicen que la masa multiplicada por la velocidad se conoce como momento. ¿Sí? Eso es una cantidad física que se conoce como momento. Y entonces de Broglie lo que utilizó fue el término ondas de materia para describir las características ondulatorias de partículas de material. Sí, son, como ampliaciones, ¿verdad? De las cosas que se venían dando, ¿verdad? Sí. Eh, Bien, y aquí, ¿verdad? Otro científico realmente importante también viene en esta sección, que fue Werner Heisenberg, ¿sí? Entonces, en este caso, eh, Heisenberg formuló algo que se conoce como el principio de incertidumbre y también, ¿verdad? Ganó el premio Nobel por ese aporte que hizo realmente a la física. Ujú. Eh, Esto es bastante complejo, la verdad, ¿verdad? De hecho, por aquí debe venir la ecuación. ¿Sí? Por aquí debe venir la ecuación que él formuló. Bueno, no, no está.
no la colocaron, pero eh, en resumen, ¿verdad? Igual para irnos dando aportes a lo que queremos, Heisenberg, cuando propuso su principio de incertidumbre, lo que quiso decir es que eh, es imposible conocer de manera simultánea y con precisión tanto el momento lineal del electrón como su posición en el espacio. Entonces, digamos, ¿cómo lo podemos decir? Los electrones están girando tan rápido y con tanta movilidad alrededor de los átomos que realmente no es posible decir tal electrón está en tal posición en este momento. Eso no es posible, no se puede hacer matemáticamente, eso fue lo que él demostró, ¿sí? Igual esa demostración es súper interesante, pero no viene al caso profundizar mucho en ella para nuestros propósitos, pero eso era, ¿verdad? Lo que él propuso. Entonces, que la movilidad de los electrones es sumamente alta. Ujú. Y no es posible eh, estar 100% seguro en qué momento es que está eh, un electrón en una determinada posición. ¿Sí? Entonces, bueno, lo que propuso de Broglie y el principio de inserción de Heisenberg forman la base de una nueva y amplia teoría sobre la estructura atómica. En este enfoque se abandona cualquier intento por definir con precisión y de manera instantánea la ubicación y momento lineal del electrón. Se reconoce la naturaleza ondulatoria del electrón y su comportamiento es descrito en términos de ondas. El resultado es un modelo que describe con proposición tanto la energía del electrón como su ubicación en términos de probabilidad, no de exactitud, ¿sí? No exactamente están en esta posición, no, sino en términos de probabilidad. Ok, muy bien. Entonces, la mecánica cuántica y los orbitales atómicos, ¿verdad? Y otro personaje famosísimo, ¿verdad? Este es el físico austriaco Erwin Schrödinger. Y Schrödinger lo que hizo fue que él propuso una ecuación que luego fue conocida como la ecuación de onda Schrödinger, ¿sí? Y él lo que hizo fue ahí incorporar el carácter ondulatorio, pero también el carácter de partícula del electrón, ¿sí? Por eso es que antes, ¿verdad? Hablamos de la luz en este capítulo y que la luz se comportaba como onda y como partícula, ¿sí? ¿Por qué se hace eso? Porque resulta que cuando se empezó a investigar la materia, los electrones se comportaban a sí mismos, así igual que la luz. ¿Sí? Entonces, este nuevo enfoque de ver que el movimiento, ahora acuérdense que en física todo lo que tiene que ver con movimiento se llama mecánica. Uh-huh. Entonces, este trabajo de considerar la materia tanto como partícula como electrón abrió los campos de la mecánica cuántica o mecánica ondulatoria, ¿sí? Que es sumamente diferente a la mecánica clásica, ¿sí? Entonces, aquí explican, ¿verdad? Un poco el experimento y demás, ¿verdad? Este, hablan de nodos, ¿verdad? Que son puntos como de cruce de las crestas, ¿verdad? Eh, y bueno, ahí lo podemos leer con más calma, ¿verdad? Eh,
Entonces, nosotros vamos a tener unos espacios en esas capas, ¿verdad? Que ya dijimos, son capas que están alrededor del núcleo. Esas capas se llaman niveles de energía. Esas capas están compuestas por unos espacios más pequeños y esos espacios más pequeños se denominan orbitales. Y los orbitales tienen, hay orbitales de diferente forma. Hay orbitales que tienen diferente forma. Entonces eso es lo que se va a explicar por acá. Igual, con lo que propuso la ecuación Schrödinger, viene que nosotros introducimos otros números cuánticos también que tienen que ver para escribir una determinada posición de un electrón, ¿sí? Ya dijimos que el número cuántico principal era la capa, ¿verdad? O el nivel. Entonces, como dice aquí, ¿verdad? El modelo de Bohr introdujo solo un número cuántico, el número n, que era para describir la órbita, ¿sí? Solo para describir la órbita. Pero ya cuando se hicieron más investigaciones realmente y se empezó a ver la mecánica cuántica ya no solamente hablaba de las capas o de las órbitas, sino que habla de tres números cuánticos. El número cuántico principal, el número cuántico L, que le llamamos número cuántico secundario, y el número cuántico terciario, que es el número magnético, ¿sí? Así se le llama al M sub L, número magnético. Los cuales resultan naturalmente de las matemáticas utilizadas para describir un orbital. Entonces, vamos a desmenuzar un poquito más esto, porque igual que les decía que nos vamos a centrar en las configuraciones electrónicas, esta parte de números cuánticos también se suele preguntar. Entonces tenemos que entender de qué se trata, o si a mí me dicen, vea, ¿cuáles son los números cuánticos para el zinc? ¿Cuáles son los números cuánticos para el cobre? Yo tengo que saber cómo es que voy a dar esa información, ¿sí? Entonces, el número cuántico principal, que es con la letra n, ya dijimos, son números enteros positivos, ¿sí? Van desde el 1, 2, 3 y ahí siguen, ¿verdad? Máximo dijimos que de acuerdo con la tabla periódica, el máximo nivel es el nivel 7. ¿Sí? Dice cuando n aumenta, ¿sí? Cuando la capa es más grande, el orbital se hace más grande y el electrón pasa más tiempos lejos del núcleo. Bien. El número que sigue es el número cuántico secundario, el número cuántico del momento angular, que llaman con la letra L. Uh-huh. ¿Qué es lo que nos dice este número cuántico secundario o el número cuántico del momento angular? Este número cuántico lo que hace es definir la forma del orbital, ¿sí? En general, tenemos orbitales que pueden tener 4 formas diferentes, ¿sí? Y los científicos lo que han hecho es asignarle una letra, o en este caso, cuando ya hablamos de números cuánticos, asignarle un número a cada tipo de forma. Entonces, las 4 formas son orbital de tipo S, orbital de forma P,
orbital de forma D y orbital de forma F. ¿Sí? Entonces, cada uno de esos orbitales tiene una forma distinta, ya lo vamos a ver más adelante. Pero a razón de que a mí me pregunten el número cuántico, vamos a utilizar esta pequeña tablita como para dar el número, ¿sí? Si un electrón está en un orbital de tipo S, vamos a decir que su número cuántico secundario es 0. Si está en un orbital que es de forma P, su número cuántico secundario va a ser 1. Y así sucesivamente para el D2 y para el F3. Y el tercero, que está puesto aquí, es el número cuántico magnético. Este número cuántico magnético se representa por la letra M con un subíndice de una L. ¿Sí? Este eh, número puede ir puede tener valores enteros entre menos L y L. ¿Qué significa eso? Bueno, eso tal vez lo vemos en la sección 6.6 para verlo más claramente, pero lo que tiene que ver eso es con la orientación que tiene el orbital en el espacio. ¿Sí? Entonces, este menos L y L, ¿a qué se refiere? Bueno, por ejemplo, si un orbital es de tipo S, pues L sería 0, ¿verdad? Entonces, bueno, no tendría sentido decir menos 0 y 0 positivo, ¿verdad? Quiere decir que un orbital, vamos a ver si podemos hacer eso aquí más. Vamos a decir que esta cajita, por llamarlo así, esta cajita es un orbital y vamos a decir que es de tipo S. Cuando yo tengo un orbital de tipo P, más bien lo que voy a tener es que la cajita va a estar separada en tres habitaciones, ¿sí? En tres compartimentos, por decirlo así. Entonces, un orbital de forma P tiene tres, ¿sí? Un subnivel de tipo P tiene tres orbitales, ¿sí? Tiene tres orbitales. Y en este caso, cuando a mí me pregunten el número magnético, si lo que vamos a hacer es esto. Vamos a poner un -1, 0 y +1. Sí, perdón, no se ve ahí. Ahí sí. Sí, entonces, si yo tengo un subnivel y ese subnivel es de forma P, ¿sí? Tiene forma P, entonces el número, la manera de identificar los tres espacios que ese subnivel P tiene sería por esos números, -1, 0 y 1. ¿Cómo lo recuerdo? Bueno, el del centro va a ser 0, ¿sí?
Y después como en la recta numérica, ¿verdad? Hacia la izquierda los negativos y hacia la derecha los positivos. Cuando yo tengo un subnivel de tipo S, mi número cuántico es 0. ¿Sí? O sea, el número cuántico magnético para yo referirme a que es en esta posición donde están los electrones sería 0. Cuando yo tengo un subnivel D, bueno, perdón, tal vez aquí vamos a agregar algo que todavía el libro no lo menciona a este punto, pero un subnivel de tipo S tiene una capacidad de albergar 2 electrones. ¿Sí? Un subnivel de tipo P tiene una forma tal que él puede albergar 6 electrones. ¿Sí? Entonces, toda esta cajita grande es un subnivel de tipo P. Y cada uno de estos espacios en los que él está dividido se llama orbital. En cada orbital caben 2 electrones. Eso lo vamos a ver más adelante con el principio de exclusión de Pauli. Pero en cada orbital o en cada cajita de estas caben 2 electrones. ¿Sí? Entonces, como en cada uno caben 2 y en el subnivel P cabe un máximo de 6, tiene 3 cajitas. ¿Sí? Cuando yo hablo de un subnivel de tipo D, ¿sí? Cuando un subnivel tiene una forma D, en esa forma D, ellos lo que tienen son 10 electrones como máximo. ¿Sí? Y como en cada orbital caen 2 electrones, entonces al final lo que nosotros tendríamos es 5 casillas. ¿Sí? Tendríamos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Entonces, ¿cómo identificamos cada uno de estos 5 espacios? De nuevo, en el centro vamos a poner un 0. ¿Sí? En el centro vamos a poner un 0. ¿Sí? Y hacia la derecha, pues más 1. Y el orbital que está en esta otra posición es más 2. ¿Sí? Y hacia la izquierda, parecido, ¿verdad? Pero sería menos 2 y menos 1. ¿Sí? Fuerte. Entonces, en un subnivel de forma D, tengo 10 electrones máximo. Como caen 2 electrones por orbital, tengo 5 orbitales en un subnivel D. Y el último tipo de orbital que tendríamos es un orbital que tenga forma F. ¿Sí? Resulta que los de forma F tienen una capacidad total máxima de hasta 14 electrones. ¿Sí? Eso quiere decir que a efectos de hacer esta representación de nuevo en cajitas, vendría siendo lo menos así. Oh, sí.
Entonces ahí en lo que son las divisiones, ¿ya? Igual 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, ¿cómo los numeramos? Si nos fijamos, siempre va a ser impar. Entonces, digamos, ese es 1, ese es 3, ese es 5 y ese es 7. Entonces, siempre va a ser impar. En el del centro ponemos un 0. Entonces, a la izquierda los que serían negativos y hacia la derecha los positivos. Entonces, aquí, si yo inicio desde acá, estaríamos hablando de que este orbital más a la izquierda es el -3. Este de acá es el -2. Este de acá es el -1. Este de acá es el 0. Y luego los tres que están a la derecha son el 1 positivo, el 2 positivo. Eso no es realmente que tengamos orbitales positivos y negativos, ¿verdad? Es simplemente una manera que se ha ideado para identificar las posiciones. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo, en resumen, el número cuántico principal, ¿verdad? Son las órbitas alrededor. Entonces, la órbita más cercana al núcleo es la 1, la que sigue es la 2, la que sigue es la 3, y así hasta la 7. Cada uno de esos espacios de órbitas están formados por subniveles que pueden tener forma S, P, D o F. ¿Sí? Y esos son esa forma que tengan los subniveles se conocen como el número cuántico del momento angular o número cuántico secundario. ¿Mm? Y luego dentro de esos subniveles hay orbitales, que son como espacios de dos, son casillas o espacios donde cabe máximo 2 electrones. Serían los espacios que tenemos por ahí. ¿Mm? ¿Alguna duda o alguna consulta? De mi parte no, profe. Bien. Aquí, ¿verdad? Si alguien se pregunta de dónde viene el S, P, D y F, ¿verdad? Vienen de esas palabras en el inglés, ¿verdad? Sharp, principal, diffuse y fundamental. ¿Sí? Entonces, esto eh, se refiere a la forma que tiene el espectro, ¿sí? A la forma que tiene el espectro de esos subniveles. Bien. Y se mencionaba, ¿verdad? Entonces, no todas las capas tienen todas las formas de subnivel. Por ejemplo, la capa 1 solamente tiene el subnivel 1S, ¿sí? O sea, no existe el 1P, el 1D, el 1F, no existe, ¿sí? La capa 1 solamente tiene un subnivel 1S. ¿Sí? Pero la capa 2, ¿sí? La capa 2 sí tiene el subnivel 2S y el subnivel 2P, tiene dos tipos. ¿Sí? Ya vimos que en el 2S solamente puede ser 0 el número magnético, porque solamente hay una casilla o orbital. Pero en el P hay 3 orbitales. ¿Sí? Aquí está, ¿verdad? El número de orbitales. Entonces el subnivel P tiene 3 orbitales, por lo tanto puede ser -1, 0 o 1.
Y así sucesivamente, ¿verdad? Y sucesivamente. Muy bien. Entonces, esto que hablábamos de las formas, ¿verdad? De los orbitales, es esta parte, ¿verdad? 6.6, representaciones de los orbitales. Entonces, cuando nosotros decimos que los orbitales tienen forma S, ¿verdad? Que la subcapa tiene forma S, ¿a qué nos referimos? Bueno, es a su forma, ¿verdad? Entonces, para que lo podamos ver de alguna manera, ¿verdad? Los orbitales de tipo S se miran como se ve esta figura A, ¿verdad? Es como una única zona, ¿verdad? Central, donde está como concentrada la mayor probabilidad de encontrar los electrones. Entonces, al final, digamos que se interpreta como que son esféricos, ¿sí? Son esféricos. Y aquí esta figura lo que hace es comparar el tamaño de los orbitales 1s, 2s y 3s, ¿verdad? Entonces, aunque el 3s es más grande que el 2s y a su vez es más grande que el 1s, todos son de forma esférica. Vamos a ver cómo son los de la forma P para que ustedes vean que es diferente. ¿Ya? Entonces, los de la forma P, más bien, cuando yo tengo un orbital, ¿verdad? Cuando tenemos orbitales P, ellos tienen como una probabilidad de estar como arriba, ¿verdad? Y otra de estar abajo, digamos, viendo el eje Z en este caso, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que como que justamente en el centro hay poca probabilidad de que los electrones estén ahí. Ellos tienden a concentrarse o arriba o abajo, ¿verdad? En los extremos, ¿verdad? No es como el S que está concentrado más bien en la parte central. Esos están como concentrados o la probabilidad es alta en los extremos más bien, ¿verdad? Entonces, en ese caso, recordemos que yo puedo tener tres orbitales P, ¿verdad? O sea, un subnivel P le caen 6 electrones y yo podría tener eh, tres orbitales. Entonces, como aquí lo han representado, uno de estos, ¿cómo es que le llaman? Eh, creo que esta forma así, ¿verdad? Que es ¿cómo podemos decir? Como si fueran dos globos que los amarramos, ¿verdad? Los amarramos y los estiramos un poquito. Creo que es lóbulos, si no me equivoco, es la palabra que se usa. Pero yo puedo tener uno de los lóbulos, como lo vemos aquí, en el eje Z, otro en el eje X y otro en el eje Y. Esos serían mis tres orbitales posibles, ¿verdad? De tipo P. Y los D y los F igual, ¿verdad? Son que tienen formas diferentes. Y entonces se les ha asignado ese nombre, ¿verdad? Pero aquí, digamos, en este caso, representando aquí los D, yo tendría esas 5 probabilidades, ¿verdad? Que corresponderían a los 5 subniveles que tenemos, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, recordemos que cada uno de esos sería un orbital posible.
serían 5 para el nivel D. Y los del nivel F aquí no los han representado porque ya se complica un poco más el asunto. De hecho, creo que por acá lo menciono. Vamos a ver, sí, ¿verdad? Cuando el nivel es 4 o mayor, hay 7 orbitales F diferentes. Y las formas de los orbitales F son incluso más complicadas que las que corresponden a los orbitales D y no se representan aquí, ¿sí? Pero la cuestión es que si lo tratáramos como imaginar, los orbitales F tienen, son 7, ¿verdad? En cada subcapa F, y entonces ellos tendrían una forma diferente, por eso es que se les asignaba la letra F. ¿Estamos? Ok, bueno, continuamos. Perdón. Entonces aquí estamos con la sección 6.7. Dice átomos polielectrónicos. Aquí lo que ellos van a hacer es que, bueno, si leemos con detenimiento las explicaciones anteriores, todas se basaban en el átomo de hidrógeno, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que el átomo de hidrógeno es el átomo más simple que existe. ¿Simple en qué sentido? En que un átomo de hidrógeno solamente tiene un protón y un electrón, ¿sí? Eso es todo. O sea, un átomo de hidrógeno es sumamente simple. Pero entonces aquí lo que ellos querían hacer era, ok, extendamos la explicación a cuando yo tengo más de un electrón, porque en el hidrógeno solo tengo uno. ¿Qué pasa si tengo varios electrones? Entonces, ese es el propósito de esta sección 6.7. Entonces, aquí básicamente vamos a ver si por aquí lo encontramos. No. Aquí básicamente es que, como dijimos, en un nivel 1, en una capa 1, solo existe eh, el subnivel S. ¿Mm? En una capa 2, yo tengo un subnivel S y un subnivel P. En la capa 3, yo tengo el subnivel 3S, el 3P y el 3D. ¿Sí? Y bueno, esos orbitales van teniendo un acomodo de acuerdo a la energía que ellos tienen. Entonces, ya dijimos que el número grande, digamos 1, 2, 3, 4, sería el número cuántico principal. S, P, D o F sería el número cuántico secundario o el número cuántico de momento angular. Luego dijimos que esas casillas, ¿verdad? Estas son 3 casitas, entonces la del centro es 0, la de la izquierda es -1, la de la derecha es +1. Y esa sería otra manera de identificarlos, ¿no? Pero ya para nosotros hablar específicamente de uno de los electrones que tengamos en un átomo, nos haría falta, eh, nos haría falta un detalle más. Ya yo sé, por ejemplo, digamos que está en esa región, en la 4P. Entonces, ¿qué nivel tiene? Está en el nivel 4.
¿cuál es el subnivel o el número secundario, número cuántico secundario? Es el subnivel P, por lo tanto el número cuántico secundario es 1. Digamos que mi electrón, digamos que aquí yo tuviera 1, 2, 3 electrones. Digamos del que yo voy a hablar es de este que está aquí. Entonces, ese en número magnético estaría ubicado en el +1, ¿verdad? Porque acuérdense que esta casilla de entrada es 0, a la izquierda es -1 y a la derecha sería +1. Pero realmente recordemos que en cada orbital pueden haber como máximo 2 electrones. Entonces, yo tendría que tener algún método, alguna forma de poder decir cuál de los 2 electrones es el que al que yo me estoy refiriendo, ¿sí? Entonces, resulta que esto lo resolvió, ¿verdad? Porque aquí pueden haber 2 electrones en este orbital. Entonces, ese asunto lo resolvió un científico llamado Pauli, o de apellido Pauli, ¿sí? Y es lo que viene aquí más adelante, que dice que eh, Pauli formuló un principio al cual le conocieron luego como el principio de exclusión de Pauli. ¿Sí? Básicamente, ¿qué es lo que él propuso? Bueno, que tenía que haber un cuarto número cuántico. Y ese número cuántico, el número cuarto, él lo llamó número de spin, ¿sí? Número de spin. Su símbolo es una M con subíndice una S. ¿Sí? Entonces, ese valor ms o ese cuarto número cuántico puede tener dos valores, +1/2, +1/2 o -1/2. ¿Sí? Cualquiera de esos dos valores puede tomar +1/2 o -1/2. Y ¿por qué medio? No recuerdo, no recuerdo realmente la, la razón de por qué medio, ¿verdad? En sí, 1 entre 2. Pero lo que quiso decir con eso es que tienen que estar girando en direcciones opuestas. ¿Girando cómo? Bueno, que al final los electrones son como los planetas del sistema solar. ¿Se acuerdan que la Tierra está girando alrededor del Sol, cierto? Y bueno, lo que tarda en darle una vuelta al Sol es lo que llamamos año. ¿Sí? Pero la Tierra, como se va desplazando, ¿verdad? Y se va trasladando alrededor del Sol, la Tierra también sobre su propio eje está girando, ¿verdad? Y a eso también le tenemos un nombre, ¿verdad? Recordemos que cuando la Tierra gira sobre su eje una vez, ¿verdad? Y llega a la misma posición, a eso le llamamos día. ¿Sí? Entonces, lo que hizo Pauli fue decir, ok, vean, en cada orbital caen 2 electrones, pero como los electrones tienen carga eléctrica, ¿sí? Que al final también es magnética, si ellos giraran en el mismo sentido, si los 2 electrones que están en la misma casita, en la misma casilla, giran en el mismo sentido, entonces generarían el mismo tipo de campo magnético y se repelerían, ¿sí? Porque acuérdense de esa frase, polos opuestos se atraen, ¿verdad? Eso aplica aquí. O sea, si los electrones están girando en el mismo sentido sobre sí mismos, entonces
lo que van a provocar es que el campo magnético que generan es repulsorio entre ellos. ¿Okay? Entonces, para que dos electrones logren estar en el mismo orbital, deben girar en sentidos contrarios para que sus campos magnéticos entonces más bien sean atrayentes y les permita estar en el mismo orbital. ¿Sí? Aquí en la figura 6.5 hacen, dan como el detalle, ¿verdad? De eso. Entonces, una cosa está girando aquí que diríamos es a favor del reloj y otra sería que esté girando eh, eh, en contra del reloj, ¿verdad? Vean que si es a favor del reloj, el polo norte está arriba, mientras que si es contra el reloj, el polo norte está abajo. ¿Sí? Entonces, esta cuestión de que estén girando en sentidos contrarios permite que el norte se atraiga con el sur y el norte se atraiga con el sur del otro electrón y puedan estar en el mismo orbital juntos. ¿Sí? Si estuvieran con el mismo campo magnético hacia la misma dirección, se repelerían, no podrían estar juntos. ¿Sí? Bien, entonces eso fue lo que, ¿verdad? Este físico también de Austria, ¿verdad? Estos países, Austria, Alemania, Polonia, fueron increíbles en toda la cuestión de física y ciencia. ¿Verdad? Wolf, Wolfgang, Wolfgang Pauli, ¿verdad? Que se llama ese científico. Entonces, el principio de exclusión de Pauli establece que dos electrones de un átomo no pueden tener el mismo conjunto de cuatro números cuánticos n, l, ml y ms. Para un orbital dado, los valores de n, l y ml son fijos. Por lo tanto, si queremos colocar más de un electrón en un orbital y satisfacer el principio de exclusión de Pauli, nuestra única opción es asignar diferentes valores de ms, ¿sí? Del número de spin, a los electrones. Entonces, como solo hay dos valores para este número cuántico, concluimos que un orbital puede tener máximo de dos electrones y que esos deben tener espines opuestos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, en cada casilla pueden haber dos electrones, pero para que logren estar ahí, necesitan estar girando en sentidos contrarios para que su campo magnético sea atrayente y no más bien repulsivo. ¿Estamos? Entonces, en resumen, repasando los números cuánticos, el número cuántico principal, símbolo es una n, va de 1, 2, 3, 4 hasta el 7. Luego el ml es el número magnético secundario o de momento angular. Se refiere al subnivel, si el subnivel es tipo S, si es de tipo P, si es de tipo D o si es de tipo F. Subnivel tipo S recibe un 0 de número cuántico secundario, P recibe un 1, D recibe un 2 y F recibe un 3. Y bueno, eso sería como lo que tenemos ahí. Y luego el número cuántico terciario, ¿sí? Es el que me dice en cuál de los orbitales va a estar el electrón, ¿verdad? Recordemos, ponemos un 0 en la casilla central y hacia la izquierda menos 1, menos 2, menos 3 y aplica, y hacia la derecha más 1, más 2 y más 3. Y ya cuando yo tengo el nivel, el subnivel y el orbital donde está el electrón, tengo que decir cuál es, si el que está girando hacia un lado o el que está girando hacia el otro. Entonces,
Normalmente asignamos los números más un medio o menos un medio para diferenciar eso. ¿Sí? Bien. Bueno, eh, ya hemos llegado como al límite de nuestras 2 horas de reunión, chicos. Entonces, bueno, justamente estamos quedando aquí en la sección 6.8. Igual, yo tengo unas grabaciones de esta sección y grabaciones sobre la explicación de qué es configuración electrónica, diagrama de orbitales, números cuánticos, configuración electrónica abreviada y la relación de la configuración electrónica con la tabla periódica. Entonces, se los puedo compartir como para complementar esto que hemos visto hoy, ¿sí? Em, pero sí, de momento entonces lo dejaremos hasta acá, ¿sí? ¿Alguna duda o algún comentario? Yo por el momento no, tal vez en el lapso de los días, sí, profe. Muchas gracias. Está bien, está bien. Igual, como les digo, les voy a compartir. Estas grabaciones que tengo de este capítulo son con bastantes ejercicios como en pizarra, ¿verdad? Bastantes ejercicios prácticos, entonces van a ser muy valiosos para poder comprender esta parte, ¿verdad? Porque sí, como vimos, hay mucha parte de historia y de teoría, ¿verdad? Que está involucrada en este capítulo, pero lo esencial es esto, cómo poder escribir configuraciones electrónicas adecuadas, cómo hacer diagramas de orbitales, que eso es lo que está aquí, este dibujo, ¿verdad? Importante es hacer configuraciones electrónicas, hacer diagramas de orbitales, que es esto que está aquí, ¿verdad? Diagramas de orbitales y cómo poder dar los números cuánticos. Entonces, eh, cuando uno escribe la configuración electrónica, después de eso puede hacer el diagrama de orbitales. Y cuando ya tiene el diagrama de orbitales listo, puede dar los números cuánticos, ¿sí? Entonces, vamos a ver de que eso sí que hay una cadena, ¿verdad? De resolución consecutiva. Bien, bueno, cuídense mucho entonces y quedamos al pendiente Buenas ahí de noches, profe. darles las Gracias. grabaciones. Chao, nos vemos, bye bye.